Hola, bienvenidos todos una vez más a Seminario en Diálogo. Recuerden que en el Seminario Bíblico de Colombia la teología la construimos en diálogo. Hoy venimos con el segundo episodio de la serie acerca del sufrimiento. Y este segundo episodio vamos a estar hablando y respondiendo a la pregunta: ¿dónde está Dios cuando nos duele? Y vamos a tratar de ver una mirada honesta desde el sufrimiento. Y para eso, como en todos los episodios, una invitada muy especial que va a compartir con nosotros. Y así que bienvenida, Manuela, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy feliz de estar aquí. Qué bueno, me alegra mucho. Que antes de que empezáramos a entrar en el tema, te presentaras un poquito quién eres, qué estás haciendo en este último tiempo y nos cuentes un poquito de ti. Claro que sí, yo soy egresada del seminario, estudié aquí entre el 2018 y el 2023, me gradué en diciembre y para el momento que me gradué ya había empezado procesos de aplicación a maestrías en los Estados Unidos y las cosas se dieron y ahora estoy en Denver, en Colorado, haciendo 2 maestrías, una en terapia con énfasis en salud mental y otra en teología. Bueno, ahora sí, entremos en materia. En el primer episodio hablamos mucho acerca de la diferencia entre el lamento y la queja. Entonces a mí me gustaría que empezáramos este episodio y que tú nos contaras un poquito acerca de cómo el lamento puede ayudar en la vida de un cristiano. Yo creo que el lamento es importante porque uno no esconde el sufrimiento. El lamento se caracteriza por ser honesto y por ser real, pero esa honestidad y esa expresión del sufrimiento ocurre en el contexto de la relación con Dios. Entonces hace que la relación con Dios se fortalezca porque es mostrar que tengo confianza en Dios. Bueno, creo que la palabra mostrar no es la adecuada porque no es como un intento de demostrarle a Dios que tengo confianza en Él, pero sí surge de un corazón que sabe que Dios escucha, que sabe que Dios está presente, que sabe que Dios está comprometido con sus hijos y que va a escuchar su clamor y que va a escuchar su sufrimiento. Entonces yo creo que el lamento no solo es importante o no solo es bueno, sino es necesario si realmente queremos tener una relación con Dios honesta, auténtica, donde haya oportunidad para crecimiento y para que Dios nos encuentre en nuestros momentos de dolor. A mí me gustó mucho una cosa que dijiste, que es que el lamento se da en el contexto de mi relación con Dios. O Ujú. sea, fuera de la relación con Dios es donde el lamento se vuelve queja. Sí. Pero ¿cómo formas prácticas nosotros como cristianos, dentro de ese contexto de nuestra relación con Dios, nos podemos lamentar por las situaciones que vivimos todos día a día? Sí, yo creo que hay diferentes formas de hacerlo. Hay lamentos individuales que pueden ser escritos o verbalizados. Hay personas que... Como en oración, Exactamente, obviamente. sí. Sí, hay personas que escriben sus propios salmos de lamento, hay personas que escriben sus oraciones, hay personas que oran con los salmos de lamento y repiten las palabras de los salmos de lamento pensando en su situación particular, pero el lamento también puede ser una práctica comunitaria. Yo creo que de hecho necesitamos recuperar en nuestras iglesias el lamento. Si tenemos celebración y si tenemos momentos para cantar himnos y alabanzas, podemos cantar o orar oraciones de lamento. Que de hecho hay autores que dicen que el lamento en sí mismo también es adoración, porque de nuevo es esa declaración de Dios, tú no solo eres real, pero tú eres el creador de este universo. Y yo me dirijo a ti porque tú eres el único que tiene la capacidad de poner lo que está mal bien. Y no necesariamente en términos inmediatos, pero en términos escatológicos, como tú eres el que eventualmente va a intervenir y transformar esta situación. Sí, a mí se me cuesta pensar en un momento en el que como iglesia ya hemos hecho un lamento comunitario. Y sí Sí. puedo pensar en muchos momentos en los que todos nos hemos lamentado por la muerte, la pérdida de alguien dentro de la Mm, comunidad, por algo que ha sucedido en el país, que es triste y que ujú, todos sí. sentimos ese, pero de alguna manera no sé, lo ignoramos, pasa como por alto, desapercibido. Sí, yo creo que hay varias razones por las que hacemos eso. Parte de eso es que pues las emociones de ira, dolor, tristeza son difíciles y es más fácil ignorarlas, es más fácil ponerlas a un lado que sentarnos juntos a llorar o a decir esto pesa, esto duele, esto es triste. Y la otra es, creo que un problema es nuestra comprensión de Dios. Mm. Entonces,
hemos crecido con esta idea de que nosotros tenemos que demostrarle a Dios que somos maduros, o que la madurez significa que yo siempre confío en Dios, y que confiar en Dios es opuesto a reconocer que estoy sufriendo. Entonces, con ese ánimo de mostrar madurez, de mostrar que yo confío en Dios, que yo creo lo que dice la Biblia, entonces no lamentamos, sino saltamos directamente a decir: Señor, te adoramos en medio del sufrimiento. Y no es que eso esté mal, pero si dejamos a un lado esas expresiones de: Señor, estoy confundido y yo no entiendo por qué está pasando esto, o todos los ejemplos que vemos en los salmos de lamento, estoy enojado, no puedo dormir, y esas expresiones de protesta y de solamente dolor, sin complementarlo con la parte de: pero tú eres bueno, o pero tal cosa. Y no que los salmistas no pensaran eso, pero tenían la confianza en Dios para venir delante de Él con todo lo que ellos estaban experimentando. Yo creo que es inherente al ser humano, más allá de su teología, de que, digamos, es una mala teología el no lamentarse, pero es inherente al ser humano ignorar el dolor, no por cuestiones de que no sabe si es agradable o no para Dios, sino porque yo creo nuestro propio cerebro nos capacita para tratar de evitarlo a toda costa. Sí. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los peligros de nosotros vivir llevar esto a la espiritualidad, vivir una espiritualidad en la cual nosotros no dejamos espacio para el dolor o para el lamento? Por un lado, eso bloquea la formación espiritual. Muchos autores que han escrito sobre formación espiritual dicen que la mayoría de nosotros tiene la tendencia a venir delante de Dios cuando tenemos todo solucionado. Pero la transformación ocurre cuando permitimos que Dios nos encuentre en donde estamos, justo donde estamos, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, en medio del enojo, en medio de cual sea la experiencia que estamos teniendo en el momento. Ahí es donde puede ocurrir transformación. Entonces, eso en términos personales de mi propio crecimiento. Por otro lado, creo que eso nos desconecta también del resto de la sociedad. Yo creo que nuestra fe cristiana se debe ver reflejada en una conciencia que nos lleva a actuar frente a las injusticias y frente al sufrimiento que hay en el mundo. Pero cuando nosotros vivimos tratando de ignorar el sufrimiento, de mantenerlo como allá escondido en nuestra propia vida, eso se extiende a lo demás. Entonces, si para mí es difícil hablar de mi sufrimiento y procesarlo, probablemente yo también voy a ignorar el de los demás. Y entonces creo que eso nos paraliza como iglesia frente a los problemas del mundo y hace que no demos testimonio de involucramiento en la sociedad. En esta parte de la formación que mencionaste me llamó mucho la atención porque ese es un proceso que uno hace dentro de la pedagogía. Uno lanza preguntas que sabe que no van a poder responder los estudiantes, porque su cerebro hoy mismo les va a indicar qué es lo que yo necesito hacer. Y yo creo que no había pensado en el sufrimiento de esa manera, en la cual cuando nos acercamos a Dios, ya no con todas las respuestas, sino precisamente con las preguntas, es la oportunidad de abrirnos a que Dios nos hable y nos muestre. Cómo el lamento puede ser, y el sufrimiento en general, cómo puede ser una herramienta también para formarnos y aprender. Sí, y es lo que creo que ahí vuelve a entrar el tema de que es una relación. Entonces, cuando yo vengo ante Dios sin mis preguntas contestadas, estoy dando oportunidad para tener ese diálogo y para escuchar qué me dice Dios. Y hay momentos en los que yo puedo no escuchar qué dice Dios. Y eso también lo vemos en los salmos. Justo en el Salmo 77, el salmista dice: yo clamo, pero tu mano ha cambiado y tú pareces no estar actuando y no escucho qué estás diciendo. Y ese proceso también es formativo. Ese proceso, esa lucha en una relación es formativa, y uno lo ve a lo largo de la Biblia, muchos personajes que sostuvieron tensiones con Dios, y eso es, creo que, importante, de hecho, para llegar a una fe madura. Entonces, una fe madura no es una fe que no carece de sufrimiento, de problemas, sino que es una fe que se ha experimentado precisamente en el sufrimiento, pero como lo decías al principio, dentro del contexto de nuestra relación con Dios. Sí, creo que es una buena forma de decirlo. ¿Y cómo crees tú que nos afecta espiritualmente cuando nos negamos o
o trivializamos el dolor y el sufrimiento? De nuevo, yo creo que hay dos cosas para mencionar. Por un lado, pues nuestra relación con Dios siempre va a ser muy superficial. Entonces, cuando uno ignora el sufrimiento, realmente no se está volviendo más maduro. Probablemente él sigue igual. Por otro lado, y creo que aquí voy a hablar un poquito como desde el lado de psicología, es el sufrimiento produce emociones como el enojo, la tristeza, la impotencia, etcétera. Y en general son emociones muy fuertes, ¿no? Exactamente, son emociones muy fuertes y lo que hacemos es suprimirlas cuando trivializamos el sufrimiento y todo lo demás, y nosotros creemos que las estamos suprimiendo exitosamente. El problema es que realmente esas cosas nunca se suprimen, siempre salen por otro lado. Siempre salen por otro lado. Entonces, si yo no proceso mi enojo de formas sanas delante de Dios y estoy dispuesta a reconocer que estoy enojada, mi enojo va a salir por otro lado. Y normalmente esas otras salidas siempre son muy dañinas para uno mismo y para los demás. Entonces, las formas como nosotros terminamos expresando esas emociones pueden convertirse en adicciones. Pueden convertirse en problemas muy fuertes de ira que eventualmente destruyen hogares. Pueden convertirse en patrones de alimentación desordenados que sumen a las personas en círculos de vergüenza y que al final también hacen daño a otros. Entonces, creo que el problema es ese, que el problema nunca se soluciona y resulta empeorándose porque daña a otros también y sigue dañando a la persona que las experimenta. Hoy se habla mucho acerca de todos los problemas que se están causando a nivel mental. Yo creo que desde pandemia fuimos más conscientes de eso. Y pensando en estas emociones que no se expresan, ¿tú crees que algunas de esas formas, cuando uno no expresa o no se expresa correctamente acerca del dolor, el sufrimiento, de lo que está atravesando, también en nuestra época está desencadenando mucho en todos esos problemas de salud mental? Sí, totalmente, totalmente. Y dentro de la iglesia, la experiencia que he tenido en la iglesia creciendo como hija de pastor, rodeada todo el tiempo de familias en el ministerio, y luego que me vine a Medellín y también trabajé en iglesia y estuve en discipulado y todas estas cosas, yo he podido ver que ese intento de negar el sufrimiento y de no buscar ayuda y de no estar conectado en relaciones donde uno puede tener vulnerabilidad y decir y vocalizar lo que está pasando, resultan siempre en amargura, divisiones en las familias y otros problemas que luego juzgamos y decimos como, esta persona tiene una adicción, pero no vemos que realmente lo que está llevando a eso es todo lo que no se ha hablado antes. Entonces, tengo un profesor en la maestría que él dice, los escándalos en la iglesia, cuando uno ve que de repente una persona intentó un suicidio o una persona que aparentemente tenía una vida muy tranquila se descubrió que tenía alguna adicción y que ha estado en una adicción por muchos años sin que nadie lo supiera, no es por las cosas de las que se hablan, sino de las cosas que no se hablan. Y creo que eso es muy, muy cierto. Entonces, de alguna manera, esta negación al sufrimiento, que seguramente muchos de nosotros como cristianos hemos experimentado o experimentamos aún, nos están llevando a tener una vida no sana, una vida más enferma. Sí, demasiado. Y nosotros somos seres integrales, como creo que muchas personas separan la espiritualidad de la vida emocional, de la vida académica, de la vida intelectual, pero en realidad todas esas cosas están entrelazadas. Entonces, mi espiritualidad está profundamente afectada por mi vida emocional. Mi vida emocional también está afectada por mi vida espiritual y todas esas cosas interactúan constantemente. Hay autores que dicen que es imposible tener una vida cristiana, hablando de la espiritualidad, sana si uno no tiene una vida emocional también sana. Y mucho de eso tiene que ver con procesar el sufrimiento y expresar el sufrimiento, etc.
Quisiera que nos ayudaras a pensar un poquito más en las formas prácticas. Ahorita Ujú. expresabas tu experiencia como hija de pastor en contexto de iglesia, Sí. en el servicio, en tu comunidad. ¿Cómo nosotros podemos llevar este no rechazo al sufrimiento? Ujú. ¿Cómo podemos enseñarle a los cristianos a abrirse al sufrimiento, al lamento delante de Dios de Sí. maneras prácticas? Bueno, yo creo que una forma práctica es incorporar prácticas de lamento en nuestras liturgias. Creo que eso es algo que se puede hacer, así como a veces tenemos momentos para orar con algunos salmos, himnos de alabanza, también podemos tomar momentos para orar con salmos de lamento. En mi iglesia tenemos acciones de gracias. Entonces Ujú, tenemos momentos exactamente, especiales dentro de la liturgia donde damos gracias a Dios. exactamente. Pero no tenemos momentos especiales para lamentarnos por algo. Exactamente, y algo muy práctico es qué tal si también incorporamos un momento en nuestra liturgia para lamentar y para expresar delante de Dios las cosas que nos cargan y las cosas que generan enojo, generan tristeza y que también afectan a nuestro país, porque no solamente tiene que ser algo individual, también es algo colectivo y algo pensando en el mundo más amplio. Y creo que otra forma práctica que requiere más tiempo para establecerse es comunidades vulnerables. Yo creo que en nuestras iglesias necesitamos crear una cultura que permita que las personas realmente aparezcan en la iglesia tal y como son. Que en grupos pequeños haya espacio para que las personas expresen lo que sienten, las situaciones que están viviendo, que los matrimonios puedan llegar a la iglesia y tener grupos pequeños de apoyo donde puedan decir estamos luchando con esto, tenemos este problema. Lo mismo los hijos con los padres, etcétera, y muchas personas individualmente, no tiene que ser algo relacionado con la familia, pero creo que construir comunidades de vulnerabilidad y donde haya aceptación y oportunidades para restauración y a veces solo para caminar con las personas en medio del sufrimiento y sin un enfoque de problema-solución, como está sufriendo entonces vamos a hacer esta solución, sino acompañar y caminar, y creo que eso va muy ligado al ministerio pastoral y requiere más tiempo construir una cultura donde eso sea posible. Yo creo que yo nunca había pensado en la vulnerabilidad y Ujú. estaba pensando cuando lo mencionaste en los salmos, los Ujú. salmistas que se están quejando de Sí. muchas situaciones que muchas veces son, a veces son del Ujú. pueblo, pero otras veces son personales, Sí. están siendo muy vulnerables a todo lo que las demás personas puedan ver y pensar y Sí. a veces por eso nos negamos también al Ujú. dolor, nos Sí. cuesta ser vulnerables. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Porque queremos mantener esta fachada de yo tengo todo bajo control y yo soy fuerte y mi fe es fuerte, entonces pareciera que decir estoy confundido o estoy sufriendo y la estoy pasando mal no es tan bien recibido. Sí, a veces es casi como decir que no se cree en Dios si uno está Exacto. diciendo que está Sí. mal. Sí. Bueno, y para ir cerrando este tema del sufrimiento, quisiera que nos ayudaras a pensar qué es lo que significa afirmar, que lo afirmamos mucho, que Ujú. Dios está presente en medio del sufrimiento. Bueno, yo creo que esa pregunta es bastante amplia y hay muchas cosas que uno podría decir acerca de esa afirmación, Dios está presente. Creo que una fundamental es Dios está comprometido con su creación y Dios está comprometido con el ser humano y con la raza humana que Él creó, y eso quiere decir que Él no permanece pasivo ante el sufrimiento que nosotros experimentamos, que Él entiende la experiencia humana y a lo largo de la Biblia interviene en la historia, no necesariamente para arreglar situaciones particulares de sufrimiento, aunque eso también pasa, no siempre, pero para arreglar lo que está dañado en nuestro mundo caído. Entonces, afirmar que Dios está presente es también ver una historia más amplia donde Dios ha estado interviniendo en la historia para llevar a cabo su misión de redimir y restaurar todas las cosas, y la esperanza de que porque Él ha estado interviniendo en la historia, un día Él va a intervenir definitivamente para terminar y poner fin a la maldad. Entonces creo que cuando uno dice eso, eso tiene connotaciones escatológicas. Por otro lado, creo que también a mi memoria viene el Jesús crucificado, el siervo sufriente,
el hombre familiarizado con el sufrimiento y con el dolor, porque creo que esa parte también a veces la ignoramos un poquito. Decir que Dios está presente también significa que Dios lamenta con nosotros, que el Dios que experimentó toda clase de dolor en carne propia también llora el sufrimiento que nosotros lloramos. Entonces creo que hay una parte como de identificación y otra parte de una esperanza futura de la intervención de Dios. Me gusta mucho en esa primera parte de Dios interviniendo, porque recuerdo que hay muchas partes de la Biblia en donde se menciona y subió o llegó a Dios el clamor de ellos Sí. y se acordó, o sea, y Ujú. actuó en Sí. pos de, en el Éxodo Ujú. comienza así, ¿cierto? Sí. Llega el clamor, Sí. pero para que llegue el clamor primero Ujú. estaba el lamento del Sí. pueblo porque Ujú. su realidad era Sí. fuerte y era Sí. difícil. Ujú. Eso, y junto a la esperanza escatológica, donde finalmente ya no habrá más dolor. Por ahora Sí. nos quejamos, pero va a haber un Ujú. momento donde ya no va a haber Sí. más dolor. Sí. Bueno, yo creo que nos has ayudado muchísimo a pensar en este tema del sufrimiento y también a pensar dónde está Dios cuando nos duele, esa Ujú. presencia de Dios en medio de los procesos que vivimos, todos nosotros como cristianos los Ujú. vivimos. Entonces, Manuela, muchísimas gracias por tu visita y por tu acompañamiento en este tema. Gracias a ti, ha sido de verdad un placer estar aquí. Espero que me vuelvas a visitar y que vuelvas a estar pronto con nosotros Claro en un que sí. podcast. Que te vaya muy bien en tus estudios y en tu Gracias. regreso a Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes están invitados a que no se despeguen, estén bien conectados y pendientes de toda esta serie acerca del sufrimiento. Vamos a tener otros invitados y otras personas y vamos a seguir reflexionando acerca de este tema tan importante para todos nosotros como cristianos, que es el sufrimiento y dónde está Dios cuando estamos sufriendo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que en el Seminario Bíblico de Colombia la teología la construimos en diálogo.